de la República. No está acreditado que ella haya estado en abandono del cargo. Si se hace un análisis detallado de los días en que estuvo en Exitosa. tratamiento. Primero, le voy a dar la bienvenida a mi próximo invitado, es el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume. Bienvenido, doctor Blume, a Exitosa. Buenas noches, muchas gracias Exitosa. por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, muy amable por contestar las próximas preguntas. Primero quisiera empezar por el tema de la doctora Patricia Benavides. Nosotros hace un ¿Cómo no? momento, muchas gracias, nosotros hace un momento estábamos entrevistando al expresidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez, precisamente durante su gestión se destituyó a Patricia Benavides y ahora se le ha repuesto en el cargo. Él lo que ha dicho es que esta restitución es, quiero referirme a los términos exactos. Un acto inválido que no se ha visto ni siquiera en el Consejo Nacional de la Magistratura y que afecta la estabilidad jurídica de nuestra nación. Primero, porque no se ha dado por unanimidad. Y después ha dicho que el análisis de esta Junta Nacional de Justicia es especulativo. Además que el Tribunal Constitucional ya había establecido cuáles eran los parámetros de la unanimidad. Ahora le pido por favor a usted que nos haga su balance, su análisis de lo que está sucediendo, porque hemos visto imágenes en realidad que no le gustan a nadie, ver cómo ciudadano, periodista o cualquier profesional o cualquier poblador de nuestro país en el Ministerio Público que dos fiscales estén arranchándose el cargo. Ujú. Bien, bueno, le agradezco mucho la pregunta. Lo primero que tengo que decir es que yo discrepo respetuosamente del doctor Aldo Vázquez. Creo que su apreciación es equivocada. Exitosa. Me parece a mí que la decisión de la Junta Nacional de Justicia es una decisión histórica, porque como lo señala la propia Junta en el fundamento 47 de su resolución, la decisión adoptada restablece la juridicidad quebrantada, reivindica la confianza pública en la función sancionadora o disciplinaria del Estado y honra el principio de imparcialidad. Es decir, la propia Junta declara que la decisión anterior quebrantaba la juridicidad, estaba en contra del auténtico sentido de la decisión disciplinaria del Estado y que había incurrido en parcialidad. Y esto es, digamos, para mí muy importante porque quienes observamos lo que ocurrió antes en la Junta estábamos realmente muy impactados por la forma tan irregular como se procedió con la destitución. Y por lo tanto es un acto de reivindicación de la propia Junta y de restablecimiento de la justicia. Creo que es errado el argumento de cuestionar la unanimidad. Todos los magistrados intervinientes en esta decisión votaron en el sentido de declarar de oficio la nulidad y ordenar que la señora Patricia Benavides fuera repuesta en su cargo. Pero no fueron los 7, ¿no, Si doctor? nosotros Fueron vamos al 6. artículo, si quisiera terminar con su venia, vamos al artículo tercero de la parte resolutiva. Es clara, precisa e inequívoca la Junta al señalar que debe oficiarse a la fiscal de la Nación para que reponga Exitosa. a la señora Liz Patricia Benavides Vargas en el cargo de fiscal de la Nación. Es decir, la autoridad competente está ordenando una reposición y lo que cabe es que la fiscal saliente, Delia Espinosa, como corresponde, entregue el cargo y cumpla el mandato. Sin embargo, vemos con sorpresa una actitud inconstitucional de desacato de un mandato de la autoridad competente
que lógicamente afecta la institucionalidad del Ministerio Público. No hay que olvidar que la Constitución, en su artículo, y me voy a referir expresamente al número, el artículo 154 establece las funciones de la Junta. Y entre esas funciones no solamente está el de nombrar a jueces y fiscales, fiscalizar su funcionamiento y ratificarlos, sino también destituirlos. Y cuando la Junta destituye a un funcionario y ella misma, de oficio, en el marco de la Constitución y de la ley, rectifica esa destitución, pues hay que cumplirla. Nos guste o no nos guste, en el Estado constitucional los mandatos se cumplen. Y no entiendo esta actitud de aferrarse al cargo que tiene la doctora Delia Espinosa, de pretender mantenerse en una actitud de flagrancia y de desobediencia a un mandato del órgano competente. Doctor, en cuanto a la Sí. unanimidad, porque este es un tema que ha tenido varias interpretaciones por diversos juristas, quisiera que nos explique, porque nos han dicho que en realidad debería estar la Junta en pleno, los 7, y yo entiendo que usted me está diciendo que solamente los que han Exitosa. intervenido en esa reunión. Los que han intervenido han votado unánimemente por la destitución. Y mire, si no se exigiera la unanimidad, es evidente que si de 7 magistrados, 6 opinan por la destitución, es decir, una mayoría hipercalificada. Y estos órganos se manejan por decisión mayoritaria en la mayoría de sus decisiones. Y por lo tanto, pretender sostener que si concurrieron 6 y los 6 votaron, en el mismo sentido, pretender sostener que no hay unanimidad, me parece a mí que es inconsistente totalmente, ¿no? De acuerdo. Entonces, dice el señor Aldo Vázquez, y me voy a referir a él porque él estuvo en el momento de la destitución, era presidente de la Junta Nacional de Justicia en el momento de la destitución. Él ha dicho que no hay fundamentos jurídicos para reabrir un caso como el de Patricia Benavides porque estaba cerrado totalmente. ¿Usted cree que hay Mire, por estos supuesto, yo fundamentos? creo que el señor Aldo Vázquez no ha leído con detenimiento, con prolijidad y con objetividad esta resolución. Y lo entiendo porque él fue partícipe de una irregular destitución y de un acto arbitrario que protagonizó con los colegas del anterior colegiado. Pero si usted hace un análisis de esta resolución, verá cómo, en primer lugar, la Junta Nacional de Justicia justifica el por qué actúa de oficio habiéndose detectado una situación sumamente grave y sumamente irregular que ella misma califica como la Exitosa. aplicación de un patrón objetivo de parcialidad. Es decir, la imparcialidad que es inherente a la función pública, sobre todo en el área sancionatoria, fue quebrantada totalmente, porque la instructora de este proceso y la promotora de este proceso fue la doctora Inés Tello de Ñeco, que había sido ya destituida por el Congreso y que se encontraba totalmente descalificada en virtud de los enfrentamientos que había tenido con el propio Ministerio Público, con la doctora Patricia Benavides. Y entonces aquí se desagrega fecha por fecha y acto por acto, como en una sucesión de celeridad inusitada se viola la imparcialidad y se actúa con una direccionalidad y una orientación en el menor tiempo posible, despojar de su cargo a quien legítimamente lo venía detentando. Y por lo tanto, creo yo que se trata de una decisión que invito a leerla con detenimiento, en forma muy puntual y muy clara, devela
cómo el anterior colegiado, en una decisión que debe ser investigada y debe motivar las decisiones correspondientes, porque esto no puede quedar en el territorio de la impunidad, violó la imparcialidad y cometió un abuso, un exceso que significó la destitución de una funcionaria que había sido, digamos, elegida por la Junta de Fiscales Supremos en ejercicio de sus competencias. Doctor, ¿quién tiene que dirimir? Porque en este momento hay dos personas que eh, definitivamente están pretendiendo el mismo cargo. Exitosa. Mire, para mí la situación es clara. La actual fiscal de la Nación es por mandato de la Junta la señora Patricia Benavides. La señora Delia Espinosa está usurpando un cargo después de esta decisión, porque ya ha dejado de ser fiscal de la Nación. Y lo que tiene que hacer la Junta Nacional de Justicia es requerir el cumplimiento bajo el apoyo de la fuerza pública. Y debe brindarse a la señora Patricia Benavides la fuerza pública para que la Policía Nacional Exitosa. saque a quien está indebidamente en posesión del cargo y se restablezca el orden de las cosas. En un Estado constitucional tenemos que acostumbrarnos a respetar y cumplir los mandatos de las autoridades competentes. Como repito, nos guste o no nos guste. Pero así es el Estado constitucional y cada autoridad debe ser respetada en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales. Muy bien, permítame cambiar de tema porque me gustaría hablar con usted también lo que se ha conocido hoy día en el Congreso de la República desde la Comisión de Fiscalización. Hay un informe final que concluye que Con Dina todo Boluarte, gusto. muchísimas gracias, estuvo incapacitada para ejercer el cargo tras las cirugías. Hay un lapso entre el 28 de junio hasta el 4 de julio que en realidad, según la comisión, para ellos se trata de un abandono del cargo, ¿no? Y que esto, la comisión propone evaluar las infracciones que cometió y la vacancia presidencial. ¿Usted qué piensa de esto, la omisión de sus deberes al no informar al Congreso sobre su intervención? Bueno, yo discrepo con la posición adoptada por la instancia respectiva del Congreso de la República que usted menciona, porque en primer lugar no existe obligación para un presidente cuando asiste a realizar actos relacionados con su salud a una clínica de estar informando a el Congreso de la República. No está acreditado que ella haya estado en abandono del cargo. Si se hace un análisis detallado de los días en que estuvo en Exitosa. tratamiento y además de lo que ha dicho el médico tratante, en ningún momento ha señalado que ella estuvo privada del discernimiento e impedida de poder firmar documentos y de poder seguir dando las directivas propias de la Presidencia de la República. Además, hay un acto muy importante que el Ministerio Público omitió. Se ordenó una pericia de todas las firmas de la presidenta Dina Boluarte consignadas en los 91 documentos que firmó durante el periodo cuestionado. Y esa pericia determina que todas las firmas son verdaderas. Sin embargo, esa pericia no la remitió el Ministerio Público al Congreso de la República, omitió remitirla. Y en esa pericia, el perito nombrado por la propia autoridad del Ministerio Público determina que las firmas son verdaderas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que en realidad se trata simplemente de insistir en una situación que tiene ya 6 casos anteriores en los cuales se ha archivado pedidos de vacancia y no obstante que ya existe la convocatoria a las elecciones y debemos estar concentrados en eso, hay un grupo de personas que pretenden y siguen en el empeño de querer destituir o sacar del cargo a la presidenta de la República. Yo creo que evaluando con objetividad
no existen elementos suficientes que lleven a esa decisión. Doctor, justamente las firmas. Las firmas, es verdad que ayer yo escuchaba o leía el tuit del Juan Carlos Portugal, abogado de la Presidenta de la República, y decía lo que usted está citando, que hay un peritaje de parte de la Fiscalía de la República que daba cuenta de que todas las firmas de la Presidenta eran del puño gráfico de la Presidenta de la República. Sin embargo, hay un peritaje de parte del doctor Cavani, y el doctor Cavani tiene un peritaje donde uno de estas resoluciones de gobierno lamentablemente no son un decreto supremo, no corresponde al puño gráfico de la Presidenta de la República, y él lo ha expuesto como prueba en la Comisión de Fiscalización. Bueno, se trata de dos situaciones distintas. Si vamos al análisis de las pericias, usted podrá observar que en el caso de la pericia del doctor Cavani solamente se han tenido en cuenta 3 documentos, uno en original y 2 en fotocopias. Sin embargo, en la pericia que ordenó el propio Ministerio Público, se han tenido en cuenta las 91 firmas y una serie de documentos adicionales firmados en original por la Presidenta. Y aquí yo podría determinar que la Fiscalía misma, en el análisis y en el examen que hizo a través de un perito, determinó que las firmas de la Presidenta en las diversas normas que ésta firmó son auténticas y le corresponden a su puño gráfico. Pero aquí hay un hecho sumamente grave que debemos tener en cuenta y debe motivar una investigación ulterior. ¿Por qué la fiscal de la señora Delia Espinosa no remitió al Congreso de la República esa pericia que se había hecho en el propio ministerio? Ha sido alcanzada posteriormente y parece que no la han tomado en cuenta los señores congresistas. Entonces, ¿cómo puede decirse que ha habido una falsificación de la firma? Es más, quien puede ser agraviada por una firma falsa es la autora de la firma. Pero acá estamos en la tesis del absurdo más grande, porque la Presidenta de la República señala expresamente que ella sí firmó esos documentos, que esa es su firma. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Si la autora de las firmas sostiene que es su firma y que ella firmó de su puño y letra. Muy bien, estamos hablando? entonces... O sea, estamos armando un castillo de naipes con una argumentación inconsistente, totalmente gaseosa, para simplemente armar un problema a la Presidenta de la República y seguir en este empeño de desestabilizar al gobierno, lo cual a mí me parece sumamente criticable, y me refiero a quienes realizan todas estas imputaciones a pesar de que las mismas carecen de fundamento sólido, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Ernesto Blume, por estar aquí en Exitosa. Y ya sabemos que a la Presidenta de la República, lamentablemente, por tantas mentiras, hay que pasarla por varios tamices porque no se le cree. Nos vamos.